El día de hoy vamos a hablar de un juego que te hará sentir como un superhéroe o un supervillano, Infamous Second Son. ¿Por qué tendrías que jugarlo en 2024? ¿Qué lo hace tan especial? Pues quédense en el video y descubran por qué deberían dar una oportunidad a este título. Infamous Second Son es un juego de acción y aventura desarrollado por Sucker Punch Productions y publicado por Sony Computer. Fue lanzado en marzo de 2014 como uno de los primeros grandes títulos exclusivos para la PlayStation 4. Pero, ¿por qué hablar de un juego de 2014 en 2024? Porque este no es cualquier juego, es una experiencia que te mete en la piel de un joven con superpoderes, en un mundo donde la libertad y la rebeldía son el pan de cada día. La historia de Infamous Second Son se sitúa 7 años después de los eventos de Infamous 2. La Agencia de Protección Unificada ha sido creada para capturar y controlar a los conductores, personas con habilidades sobrehumanas. En este contexto conocemos a Delsin Rowe, un joven grafitero y rebelde que vive cerca de Seidley. Todo cambia cuando Delsin entra en contacto con un conductor fugado y descubre que tiene la capacidad de absorber los poderes de otros conductores. Desde ese momento, su misión se convierte en liberar a Seidley de la presión del DUP y descubrir más sobre sus propias habilidades. La historia se desarrolla a través de decisiones que tomas, influenciando el karma de Delsin y el desenlace del juego. ¿Serás un héroe justiciero o un villano despiadado? La decisión es tuya. La jugabilidad de Infamous Second Son es donde realmente brilla, como Delsin puede absorber y utilizar diferentes tipos de poderes. Comienzas con poderes de humo, pero a medida que avanzas adquieres habilidades de neón, video y concreto. Cada poder tiene sus propias características y estilos de juego, lo que añade una gran variedad a la experiencia. Explorar Seidley es una delicia. La ciudad está bellamente recreada, con áreas icónicas y una atmósfera increíble. Puedes escalar edificios, deslizarte por las calles y enfrentarte a las fuerzas del DUP de múltiples maneras. La libertad de movimiento y la sensación de poder son inigualables. Además, el sistema de karma es fundamental. Tus acciones, buenas o malas, afectan no solo a la narrativa, sino también los poderes que desbloqueas y cómo te perciben los ciudadanos. Ser un héroe significa que la gente te apoyará, mientras que ser un villano puede llevar a consecuencias más sombrías. Pero seamos honestos, a veces es divertido ser un poco malo, ¿no? Visualmente, Infamous Second Son fue un salto enorme para la época de su lanzamiento y sigue siendo impresionante en 2024. Los efectos de luz, los detalles en los poderes y la recreación de Seidley son simplemente espectaculares. Cada poder tiene su propio conjunto de efectos visuales únicos que hacen que usar tus habilidades sea un verdadero espectáculo a la vista. La ambientación sonora también es destacable. La música, los efectos de sonido y las voces de los personajes añaden una capa adicional de inmersión. Es un juego que no solo se ve bien, sino que también suena increíble. Si tienes un buen sistema de sonido, prepárate para disfrutar cada explosión, cada destello de neón y cada grito de batalla. Los personajes son otro punto fuerte del juego. Delsin es un protagonista carismático y rebelde, interpretado por Troy Baker. Su hermano Reggie actúa como la voz de la razón, tratando de mantener a Delsin en el buen camino. La dinámica entre estos dos hermanos añade una profundidad emocional a la historia. También tenemos a otros conductores con los que Delsin interactúa, como Abigail Walker, una joven con poderes de neón y un pasado trágico. Cada personaje tiene su propia historia y contribuye al desarrollo de la narrativa principal, haciendo que te involucres más en el mundo del juego. Ahora vamos a lo importante: ¿por qué deberías jugar Infamous Second Son en 2024? La jugabilidad fluida y los superpoderes variados hacen que el juego siga siendo bastante divertido, incluso llegado a ser mejor que muchos otros títulos de última generación. Aunque el juego tiene una década, sus gráficos siguen siendo impresionantes. La atención al detalle y los efectos visuales hacen que sea una experiencia completa. La historia y las decisiones morales que tomas afectan el desarrollo del juego, ofreciéndote una experiencia única en cada camino que tomes. Explorar la ciudad abierta con superpoderes nunca pasa de moda. La libertad de movimiento y la variedad de habilidades mantienen el juego fresco y emocionante. Este juego se distingue por varios elementos únicos que lo hacen especial en el género de acción y aventura, como por ejemplo los poderes diversos. La capacidad de absorber o utilizar diferentes tipos de poderes mantiene la jugabilidad divertida y emocionante. Cada poder tiene su propio estilo y mecánicas que te permiten abordar los desafíos de diferentes maneras. Karma y decisiones. El sistema de karma y las decisiones morales que tomas afectan tanto la narrativa como las habilidades de Delsin. Esto hace que no te quieras despegar de la pantalla. Exploración en un
un mundo abierto. Sately está lleno de detalles y secretos por descubrir. La libertad de movimiento y la capacidad de utilizar tus poderes para explorar la ciudad hacen que cada rincón del mapa sea interesante. Para aquellos que se animan a sumergirse en el mundo de Infamous Second Son, aquí van algunos consejos para sacar el máximo provecho del juego. Experimenta con los poderes, no te limites a un solo poder. Experimenta con cada uno y descubre cuál se adapta mejor a tu estilo del juego. Completa misiones secundarias. Las misiones secundarias no solo te dan más experiencia, sino que también desbloquean habilidades y mejoras importantes. Atiende tu karma. Tus decisiones afectan el desarrollo del juego. No seas tonto y piensa en tus consecuencias a largo plazo y cómo quieres que sea tu versión de Delsin. Explora a fondo. Sately está lleno de coleccionables y secretos. Tómate el tiempo para explorar cada rincón y descubrir todo lo que el juego tiene para ofrecer. Si has jugado otros títulos de acción y superhéroes como Spider-Man o Prototype, entenderás que Infamous no tiene nada que envidiarles. Mientras que Spider-Man te ofrece la fantasía de ser un héroe con responsabilidades, Infamous te pone en la piel de un rebelde con poderes en un mundo donde tus decisiones tienen un peso real. La libertad de elección y las consecuencias morales hacen que Infamous Second Son ofrezca una experiencia más personalizada y emotiva, a diferencia de muchos otros juegos que siguen una narrativa más lineal. Uno de los aspectos más destacados del juego es cómo la historia y los personajes te involucran emocionalmente. La relación entre Delsin y su hermano Reggie es el corazón de la narrativa, desde sus bromas y discusiones hasta los momentos más tensos y emotivos. Esta relación aporta una profundidad emocional que es rara de encontrar en juegos de acción. Además, los encuentros de Delsin con otros conductores como Fetch y Eugene no solo añaden variedad a la jugabilidad, sino que también exploran temas de redención, identidad y lucha personal. Cada personaje tiene su propio arco narrativo, lo que te permite conectar con ellos y entender sus motivaciones y miedos. La narrativa no solo se trata de ganar poderes y luchar contra el DUP, sino también de descubrir quién es Delsin y cómo sus decisiones afectan a quienes rodean. Es una historia de poder y responsabilidad y cómo esos conceptos se entrelazan en un mundo que temen a los diferentes. Las misiones están diseñadas para mantenerte enganchado y entretenido, desde misiones principales que avanzan la narrativa hasta las misiones secundarias que te permiten explorar más el mundo y sus personajes. Siempre hay algo interesante que hacer. Las actividades secundarias incluyen desde destruir cámaras de vigilancia del DUP hasta liberar distritos completos de su control. Estas actividades no solo son divertidas, sino que también te recompensan con puntos de experiencia y mejoras para tus poderes. Además, las misiones secundarias a menudo tienen su propio pequeño arco narrativo, lo que añade más profundidad al juego y te permite conocer mejor a los ciudadanos de Sately y su lucha contra la opresión del DUP. En 2024 el juego no solamente ofrece una experiencia de acción y aventura satisfactoria, sino que también aborda temas de libertad, rebelión y moralidad que siguen resonando en la actualidad. Con su jugabilidad fluida, gráficos impresionantes y una historia que te atrapa desde el principio, Infamous Second Son es un título que merece ser jugado, redescubierto y disfrutado nuevamente. Si no lo has jugado aún, ahora es el momento perfecto para sumergirte en este mundo y experimentar todo lo que tiene para ofrecerte. Pero nada, gente bonita, espero que el video les haya gustado y eso sería todo por el día de hoy. Se apreciaría su apoyo con un like y suscripción. Nos vemos en el próximo video.